La pregunta flotaba en el aire, pesada e inflexible, como una nube de tormenta que se negara a romperse. Lo miré fijamente, con el corazón latiéndome en el pecho, como si sus palabras hubieran abierto algo muy dentro de mí, algo que había intentado ocultar con todas mis fuerzas. La verdad. Era una palabra peligrosa, que tenía mucho más peso que sus simples sílabas. Y sin embargo, ahí estaba, sentada entre nosotros como un huésped no invitado. No lo sé, dije finalmente, con la voz apenas por encima de un susurro. Pero lo sabía. Claro que lo sabía. ¿Cómo no iba a saberlo? El matrimonio de nuestros padres no solo había terminado, había implosionado, dejando tras de sí fragmentos de secretos y mentiras que ninguno de los dos había afrontado del todo. Durante años, me había dicho a mí misma que no era asunto mío, que solo ellos debían cargar con sus errores. Pero ahora, con Alex sentado frente a mí, sus ojos buscando en los míos respuestas que yo no estaba segura de tener, me daba cuenta de lo equivocada que estaba. Sus decisiones no eran solo suyas. También nos pertenecían a nosotros, a la familia fracturada en la que nos habíamos convertido. Alex se inclinó hacia adelante, apoyó los codos en las rodillas y juntó las manos con fuerza. No puedo dejar de pensar en ello, admitió, con un tono desgarrado por la emoción. Todas esas peleas, las cosas que nunca se dijeron. ¿Crees que se querían? Su pregunta me pilló desprevenida, no porque fuera inesperada, sino porque reflejaba mis propias dudas. El amor o lo que pasaba por serlo siempre había sido complicado en nuestra casa. La tranquila resignación de mi madre. La ira latente de su padre. Incluso de niña había percibido las grietas bajo la superficie, aunque nunca me había atrevido a mirar demasiado de cerca. Ahora, con Alex aquí, obligándome a enfrentarme al pasado, esas grietas parecían más profundas que nunca. Deben de haberlo hecho, dije vacilante, aunque las palabras me supieron amargas. ¿Por qué si no habrían permanecido juntos tanto tiempo? Alex negó con la cabeza, con expresión escéptica. La gente permanece junta por muchas razones. Eso no significa que fuera real. Su cinismo me dolió, no porque no estuviera de acuerdo, sino porque me tocaba demasiado de cerca. ¿No era eso lo que más temía? Que los cimientos de todo lo que creía entender sobre el amor y la familia estuvieran construidos sobre arena, destinados a desmoronarse a la menor presión. Por un momento, ninguno de los dos habló. La lluvia seguía azotando las ventanas y su ritmo llenaba el silencio entre nosotros. Entonces, casi instintivamente, Alex extendió la mano y rozó la mía. El contacto fue fugaz, incluso accidental, pero me produjo una sacudida, una chispa que no pude ignorar. ¿Alguna vez te has preguntado si todo esto tiene arreglo? Si pudiéramos. No sé, ¿empezar de nuevo? Empezar de nuevo. La idea parecía imposible, incluso risible. Había pasado demasiado tiempo, demasiadas heridas sin cicatrizar. Y sin embargo, al mirarlo, la vulnerabilidad en su mirada, la tensión en sus hombros, sentí un destello de esperanza. Quizá empezar de nuevo no significaba borrar el pasado. Tal vez significaba encontrar una manera de seguir adelante, juntos. No lo sé, admití, con la voz ligeramente temblorosa. Pero quizá nos debemos a nosotros mismos intentarlo. Alex asintió y apretó con fuerza mi mano. Por primera vez desde que había llegado, la incomodidad entre nosotros empezó a desaparecer, sustituida por algo más profundo. No era el perdón, todavía no, pero era un comienzo. Un paso frágil y tentativo hacia la comprensión, no solo de lo que le había ocurrido a nuestra familia, sino de lo que aún podía ser posible para nosotros. A medida que avanzaba la noche, la conversación fue cambiando, haciéndose más ligera, más fácil. Hablamos de pequeñas cosas, libros que habíamos leído, lugares en los que habíamos estado, recuerdos que habíamos olvidado que compartíamos. Pero bajo la superficie, el peso de lo que habíamos empezado permanecía, como el eco de un trueno después de una tormenta. Fuera lo que fuese lo que nos esperaba, de algo estaba segura: invitar a Alex a mi casa lo había cambiado todo. Para bien o para mal, solo el tiempo lo diría. El desván era una cápsula del tiempo de recuerdos olvidados, cada rincón polvoriento guardaba fragmentos de un pasado que creíamos comprender. Al principio, nos parecía casi un juego, como resolver un misterio juntos. Rebuscábamos en viejos álbumes de fotos,
con sus páginas quebradizas por el paso del tiempo, y nos reíamos de las instantáneas de nuestra juventud. Pero a medida que profundizábamos, el tono cambiaba. Cartas descoloridas metidas dentro de libros revelaban secretos para los que no estábamos preparados, discusiones entre nuestros padres que se habían enconado en el silencio, promesas rotas mucho antes de que Alex y yo tuviéramos edad suficiente para darnos cuenta. «Esto no es lo que nos contaron», murmuró Alex una noche, con la voz cargada de incredulidad. Levantó una carta escrita de puño y letra de mi madre, una súplica de perdón dirigida a su padre. Las palabras eran crudas, desesperadas y dolorosamente humanas. Los hacía parecer menos las figuras intocables que nos criaron y más personas imperfectas que intentaban y fracasaban en mantenerlo todo unido. Asentí con la cabeza, incapaz de hablar. Se me hizo un nudo en la garganta mientras miraba la página, con la tinta manchada de lágrimas. Nos mintieron, susurré finalmente. O tal vez no querían que supiéramos lo duro que era en realidad. Alex dejó la carta en el suelo con cuidado, las manos le temblaban ligeramente. Por un momento, ninguno de los dos se movió. Luego alargó la mano y rozó la mía con los dedos. El roce fue fugaz pero eléctrico, y me produjo una sacudida que no pude ignorar. Retiré la mano rápidamente, fingiendo ajustar la pila de papeles que tenía sobre el regazo, pero la chispa perduró, un reconocimiento tácito de que algo estaba cambiando entre nosotros. A última hora de la noche, después de pasar horas reconstruyendo retazos de verdad, nos retirábamos al salón. El fuego crepitaba suavemente, proyectando sombras parpadeantes sobre las paredes. Esos momentos parecían sagrados, como si el resto del mundo se hubiera desvanecido y solo quedáramos nosotros dos. Alex me contaba historias de su infancia, cosas que yo no había oído antes, detalles que había guardado bajo llave. Su risa durante esas conversaciones me resultaba extraña pero reconfortante, un recordatorio del vínculo que podríamos haber compartido si las circunstancias hubieran sido diferentes. Pero bajo la camaradería había un trasfondo que no podía evitar. Había calor en su mirada cuando creía que yo no estaba mirando, una tensión en el aire cada vez que nuestras manos se rozaban accidentalmente al coger el mismo libro o al pasarnos una taza de té. Cada roce accidental me aceleraba el pulso, aunque intentaba convencerme de que no era nada, solo la intensidad de descubrir verdades dolorosas. Una noche, sentados uno al lado del otro en el sofá, Alex se volvió hacia mí de repente. ¿Alguna vez te has preguntado cómo habría sido la vida si las cosas hubieran ido de otra manera?, me preguntó, con voz baja y dubitativa. ¿Qué quieres decir?, respondí, aunque ya lo sabía. Dudó, sus ojos buscaron los míos. Si no se hubieran separado. Si hubiéramos crecido juntos en vez de separados. ¿Crees que estaríamos más unidos? La pregunta flotaba en el aire, cargada de implicaciones que ninguno de los dos se atrevía a expresar. Tragué saliva, con el corazón latiéndome en el pecho. Tal vez, dije en voz baja, evitando su mirada. Pero hay cosas que no pueden cambiar, por mucho que lo deseemos. Durante un largo momento, ninguno de los dos habló. El fuego estalló con fuerza, rompiendo el silencio. Cuando por fin levanté la vista, Alex seguía mirándome, con una expresión ilegible pero cargada de emoción. Ya no era solo la lealtad familiar lo que nos unía. Algo más profundo, más complicado, estaba echando raíces y, aunque intenté apartarlo, no podía negar la chispa que se encendía entre nosotros. A medida que pasaban los días, la línea entre la curiosidad y la conexión se difuminaba. Cada revelación sobre el matrimonio fracturado de nuestros padres parecía acercarnos más, obligándonos a enfrentarnos no solo a sus errores, sino también a las emociones que habíamos enterrado en nuestro interior. Y aunque el miedo roía los bordes de mi mente, advirtiéndome que anduviera con cuidado, me encontré a mí misma inclinándome hacia la calidez de la presencia de Alex, sin querer, o quizás sin poder, resistirme a la atracción por más tiempo. La tormenta reflejaba el caos que se estaba gestando en mi interior, y cada trueno se hacía eco de la agitación que sentía en el pecho. Las velas parpadeaban erráticamente y su luz proyectaba sombras irregulares en las paredes que parecían bailar con nuestra tensión tácita. Sentía la presencia de Alex como un imán que me acercaba, aunque mi mente me pedía a gritos que me alejara. «Estás mirando fijamente», dijo en voz baja, con un tono burlón pero cargado de algo más profundo, algo a lo que no podía ponerle nombre. «Tú también», le respondí,
con la voz temblorosa a pesar de mi intento de sonar despreocupada. Se me aceleró el pulso cuando su mano rozó la mía, provocándome una sacudida que no pude ignorar. Fue eléctrico, embriagador y aterrador. Tal vez no pueda evitarlo, murmuró, inclinándose más hacia mí. Sus ojos se clavaron en los míos, buscando algo que no estaba segura de poder darle. Pero antes de que pudiera pensar, o resistirme, sus labios se encontraron con los míos. El beso fue urgente, desesperado, lleno de todo el anhelo que tanto habíamos intentado reprimir. Por un instante, me dejé llevar por él, perdiéndome en la calidez de su tacto. El mundo que nos rodeaba se desvaneció, la tormenta, los secretos, las fronteras, todo se disolvió en la nada. Lo único que existía éramos nosotros dos, atrapados en un momento que ninguno de los dos había planeado pero que ambos ansiábamos. Pero la realidad volvió demasiado pronto. Cuando sus labios se posaron en los míos, la culpa me invadió como un maremoto, arrastrándome. No solo estaba mal, sino que era peligroso. Era mi hermanastro y, por mucho que intentáramos racionalizarlo, aquello cruzaba todos los límites que nos habían enseñado a no cruzar. Me aparté bruscamente, con la respiración entrecortada. «Esto está mal», susurré con voz temblorosa. Alex no se movió, con la mirada fija en la mía. «Lo es», replicó, con expresión ilegible. «¿O es simplemente complicado?» Complicado se quedaba corto. Todos mis instintos me decían que pusiera distancia entre nosotros, que acabara con esto antes de que se descontrolara aún más. Sin embargo, al mirarlo, la vulnerabilidad en sus ojos, la forma en que su mano seguía cerca de la mía, no podía arrepentirme de lo que acababa de suceder. «No importa si es complicado», dije finalmente, con voz apenas audible. «Sigue estando mal». «¿Mal según quién?», preguntó Alex, su tono más agudo ahora, casi a la defensiva. «¿Nuestros padres? ¿La sociedad? ¿Y según lo que sentimos?». Sus palabras tocaron una fibra muy profunda en mí, una que había intentado ignorar desesperadamente. ¿Qué sentimos? ¿Era amor? ¿Lujuria? Una mezcla retorcida de ambos, alimentada por años de tensión no resuelta y dolor compartido. No lo sabía. Y quizá eso era lo que más miedo me daba. «No lo sé», admití, con la voz ligeramente quebrada. «Pero esto, sea lo que sea, va a destruirnos si se lo permitimos». Alex volvió a cogerme la mano, con un agarre firme pero suave. «O quizá nos salve», dijo en voz baja. «Tal vez esto sea exactamente lo que nos hemos estado perdiendo». Sus palabras flotaban en el aire, pesadas y cargadas de posibilidades. Una parte de mí quería creerle, creer que lo que sentíamos podía trascender de algún modo los límites que siempre habíamos conocido. Pero otra parte de mí, la parte racional y temerosa, sabía que no era así. No se trataba solo de un riesgo, sino de una apuesta más arriesgada de lo que ninguno de los dos entendía. Sin embargo, mientras la tormenta arreciaba en el exterior y la luz de las velas parpadeaba entre nosotros, me di cuenta de algo: por muy mal que estuviera, no podía marcharme. Todavía no. Quizá nunca. Y eso me asustaba más que nada. La primera vez que ocurrió, me dije que no era nada. Eran unos críos haciendo el tonto, quizá alguien enfadado por una queja de ruido o una disputa de límites. Pero cuando cogí la piedra y desdoblé la nota, con su letra irregular garabateada en la página como una advertencia, sentí un escalofrío que me recorría la espalda. «No deberías cavar demasiado hondo». «¿Qué significa eso?», preguntó Alex en voz baja, de pie a mi lado, mirando los cristales rotos del suelo del salón. «No lo sé», admití, aunque en el fondo lo sospechaba. Nuestras excavaciones nocturnas en el pasado de nuestros padres habían despertado algo para lo que no estábamos preparados. Alguien no quería que siguiéramos. Al principio, intentamos no darle importancia. El vandalismo no era inaudito en esta parte de la ciudad, y tal vez la nota solo pretendía asustarnos. Pero entonces llegaron las llamadas telefónicas, siempre a altas horas de la noche, siempre silenciosas excepto por la débil respiración del otro lado. Y después, los neumáticos pinchados. Cuando una noche me di cuenta de la sombra que se cernía sobre nuestra ventana, el miedo ya había echado raíces en mi interior,
retorciéndose con más fuerza cada día que pasaba. No podemos quedarnos aquí, dije una noche, paseando por la cocina mientras Alex se apoyaba en la encimera con los brazos cruzados sobre el pecho. ¿Y a dónde vamos?, replicó, aunque no había ira en su tono, solo cansancio. Quienquiera que sea sabe quiénes somos, Sarah. Huir no arreglará nada. Tenía razón, pero eso no hacía que la situación fuera menos asfixiante. Cada crujido de las tablas del suelo, cada parpadeo de movimiento fuera de las cortinas me aceleraba el corazón. Empecé a dormir menos y a saltar con cada ruido. Era enloquecedor sentirme tan impotente. Pero si las amenazas pretendían separarnos, tuvieron el efecto contrario. En esos momentos de vulnerabilidad, Alex se convirtió en mi ancla, la presencia firme que no sabía que necesitaba. Cuando me despertaba temblando a causa de las pesadillas, él estaba allí, sentado en el borde de mi cama, con su mano apoyada suavemente en mi hombro. No pasa nada, murmuraba, con voz tranquila a pesar de la tormenta que nos rodeaba. Lo superaremos. Su confianza me daba fuerzas, incluso cuando la lógica gritaba que nos superaba. Una noche, tras encontrar otro mensaje crítico pegado en la puerta principal, detente antes de que sea demasiado tarde, me derrumbé y se me saltaron las lágrimas mientras me hundía en el sofá. Alex se arrodilló frente a mí y me agarró las manos con fuerza. Esto no es culpa tuya, dijo con firmeza, su mirada inquebrantable. Son cuales sean los secretos que dejaron atrás, sea cual sea el desastre que crearon, no es culpa tuya. Estamos juntos en esto, pase lo que pase. Sus palabras me golpearon como un salvavidas, sacándome del borde del pánico. Por primera vez desde que empezaron las amenazas, me dejo llevar por él, buscando consuelo en el calor de su abrazo. La línea que separa la lealtad familiar de algo más profundo se difumina a cada instante. Cada mirada robada, cada roce fugaz llevaba el peso de promesas tácitas, promesas que ninguno de los dos se atrevía a expresar en voz alta. ¿Estábamos luchando por sobrevivir? ¿O por algo más? A medida que aumentaba el peligro, también lo hacía la tensión entre nosotros. Una noche, tarde, tras oír pasos en torno a la casa, Alex me agarró del brazo y me acercó, con su aliento cálido contra mi oreja. «Quédate cerca de mí», susurró con urgencia. «No te separes de mí». Asentí, con el pulso acelerado, no solo por el miedo, sino por la intensidad de su proximidad. Su mano permaneció en mi cintura más tiempo del necesario y, por un momento, solo pude concentrarme en el calor que irradiaba su contacto. «Alex». Empecé, pero me cortó con un movimiento de cabeza. «Ahora no», dijo en voz baja, aunque sus ojos delataban la agitación que había bajo su serena apariencia. Más tarde, mientras estábamos sentados juntos en la penumbra del salón, atentos a cualquier señal de movimiento en el exterior, me di cuenta de lo mucho que había cambiado entre nosotros. El miedo que antes nos separaba ahora nos unía más, tejiendo hilos de confianza y algo más en el frágil tejido de nuestra relación. Fuera lo que fuese lo que nos esperaba, lo afrontaríamos juntos. No porque tuviéramos elección, sino porque no podíamos imaginar hacerlo de otro modo. El bosque detrás de la casa siempre había sido un lugar de refugio tranquilo para mí, pero ahora se sentía vivo con la tensión, cada hoja que crujía y cada ramita que se rompía amplificaban el peso de lo que estaba sucediendo. Alex y yo estábamos uno al lado del otro, con la respiración entrecortada por el aire frío de la noche, mientras el hombre en quien una vez confiamos, un amigo de la familia que había sido un elemento fijo en nuestras vidas, se paseaba delante de nosotros como un animal enjaulado. Su desesperación era palpable. «No lo entiendes», espetó, con la voz temblorosa por el pánico. «Si se descubre la verdad, todo se viene abajo. La reputación de tus padres, el legado de tu familia. Todo se irá al garete». Sus palabras me golpearon como una bofetada, no porque fueran nuevas, sino porque subrayaban lo arraigadas que estaban las mentiras. Durante años, este hombre había ayudado a enterrar los secretos que destrozaron a nuestras familias, protegiéndose a sí mismo y a los demás a costa de la honestidad. Y ahora, al verse descubierto, estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para mantener ocultos esos secretos, incluso hacernos daño. Pero Alex no se inmutó. En lugar de eso, dio un paso adelante, colocándose ligeramente delante de mí, su cuerpo como un escudo contra cualquier amenaza que se cerniera sobre él. El gesto me sorprendió, no solo porque era protector,
sino porque me pareció instintivo, como si siempre hubiera sabido exactamente a qué atenerse cuando se trataba de mí. La verdad es lo único que importa, dijo Alex con firmeza, su voz cortando el caos como una cuchilla. No importa lo dolorosa que sea. Por un momento, el tiempo pareció congelarse. El hombre vaciló, sus ojos desorbitados se entrecerraron como si buscara alguna forma de rebatir, pero ya no tenía argumentos. Sabía que teníamos razón, lo que es más importante, sabía que no íbamos a echarnos atrás. Cuando el lejano sonido de las sirenas perforó el silencio, la determinación del hombre se derrumbó por completo. Retrocedió un paso, con los hombros caídos en señal de derrota, antes de darse la vuelta y salir corriendo hacia la oscuridad. Pero no llegó lejos. Unos instantes después llegó la policía, y sus linternas brillaron entre los árboles cuando se acercaron a él. Mientras se lo llevaban esposado y murmurando en voz baja, sentí una oleada de alivio tan fuerte que casi me hizo caer de rodillas. Pero el alivio duró poco. Mientras los agentes aseguraban la escena y nos hacían preguntas, Alex permanecía cerca. Su presencia me tranquilizaba incluso cuando mi mente se agitaba con todo lo que habíamos descubierto. Cuando el último coche desapareció por el camino de entrada, dejándonos solos en la quietud de la noche, una inquietante calma se apoderó del bosque. No era tranquilo, era pesado, cargado de emociones no expresadas y preguntas sin respuesta. Ahora, de pie, me daba cuenta de lo mucho que había cambiado entre nosotros. No éramos las mismas personas que habían empezado a indagar en el pasado de nuestros padres. Aquellos primeros días juntos, caminando de puntillas el uno alrededor del otro, parecían una eternidad. Ahora, Alex no era solo mi hermanastro, era mi compañero, alguien dispuesto a arriesgarlo todo para protegerme. Sin embargo, cuando la adrenalina se desvanecía y la realidad se imponía, la pregunta más difícil seguía siendo, ¿y ahora qué? Alex se volvió entonces hacia mí, con una expresión ilegible en la penumbra. ¿Estás bien?, preguntó suavemente, con una voz teñida de preocupación. Asentí con la cabeza, aunque el movimiento me pareció mecánico. Sí. ¿Y tú? Dudó, su mirada recorrió mi rostro como si tratara de determinar si decía la verdad. Finalmente, también asintió. Creo que sí. Permanecimos inmóviles durante un largo momento, sin hablar, con la enormidad de lo que habíamos vivido suspendida entre nosotros como una nube de tormenta. Pero por debajo de la incertidumbre, había algo más profundo, más complicado. ¿Qué pasa ahora?, pregunté finalmente, con la voz apenas por encima de un susurro. Alex exhaló bruscamente y se pasó una mano por el pelo. No lo sé, admitió. Pero sea lo que sea. Lo averiguaremos. Juntos. Sus palabras me provocaron una sacudida, a la vez reconfortante y aterradora. Juntos. La idea debería haberme parecido imposible, teniendo en cuenta todo lo que habíamos descubierto sobre nuestras familias, sobre nosotros mismos. Pero aquí, a la sombra de la verdad, no podía imaginarme el futuro de otra manera. De acuerdo, dije suavemente, con una voz más firme de lo que esperaba. Juntos. Mientras caminábamos de vuelta hacia la casa, con el peso de la noche presionándonos, me di cuenta de algo. Aunque el camino que teníamos por delante estaría sin duda plagado de desafíos, ya habíamos demostrado que podíamos afrontarlos de frente, siempre y cuando lo hiciéramos codo con codo. Viniera lo que viniera, sobreviviríamos. No porque tuviéramos que hacerlo, sino porque así lo decidimos. El aire de la mañana era fresco, con el leve aroma de la hierba besada por el rocío y la promesa de un nuevo día. Pero mientras estábamos sentados en el porche, uno al lado del otro, aunque separados por mundos en nuestros pensamientos, no podía quitarme de encima el peso de todo lo que nos había traído hasta ese momento. La confrontación con el asaltante me pareció a la vez una resolución y un principio, el cierre de un capítulo y la apertura de algo mucho más complicado. No sé qué va a pasar ahora, admití finalmente, con la voz apenas por encima de un susurro. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas, rompiendo el frágil silencio que había entre nosotros. No era solo incertidumbre lo que expresaba, era miedo, miedo a lo que nos esperaba, a las decisiones que tendríamos que tomar, a las consecuencias que quizá no estuviéramos preparados para afrontar. Alex giró ligeramente la cabeza y su mirada se cruzó con la mía. Sus ojos eran suaves, escrutadores,
como si trataran de encontrar respuestas escritas en algún lugar profundo de mí. Yo tampoco, dijo tras una pausa, con un tono teñido de vulnerabilidad. Pero sé una cosa, no quiero volver a perderte. Sus palabras me golpearon como una ola, arrastrándome bajo su corriente. Se hacían eco de mis propios pensamientos de una forma tan perfecta que resultaba casi inquietante. A pesar de todo el caos que habíamos sufrido, los secretos, las amenazas, las verdades que se negaban a permanecer enterradas, estaba claro que Alex se había convertido en algo que no me había dado cuenta de que necesitaba hasta ahora, una constante. Una atadura que me mantenía firme cuando todo lo demás amenazaba con hundirme. Sin embargo, aunque el alivio me invadía, la realidad me presionaba con fuerza. Mantener esta conexión, alimentarla, no sería fácil. La sociedad tenía normas, tácitas y rígidas, y nosotros estábamos a punto de romperlas todas. Nuestras familias, fracturadas como estaban, probablemente nunca lo entenderían. Y luego estaba la culpa, que persistía como una sombra en los bordes de mi mente, recordándome lo mal que debía sentirme. Pero al mirarlo, la forma en que la luz del sol reflejaba la tenue barba incipiente de su mandíbula, la forma en que su mano se acercaba a la mía como atraída magnéticamente, no podía negar la verdad que me estaba mirando. No se trataba solo de atracción, comodidad o familiaridad. Era algo más profundo, arraigado en años de historia compartida, dolor y supervivencia. Fuera lo que fuera, valía la pena luchar por ello. Iremos despacio, dije por fin. Las palabras me salieron más firmes de lo que esperaba. Mi voz transmitía una determinación que aún no sentía del todo, pero decirlo en voz alta lo hacía real de algún modo. Un paso cada vez. Alex asintió despacio, sus dedos rozaron los míos antes de entrelazarlos suavemente. Juntos, murmuró, con voz firme a pesar de la incertidumbre que aún persistía entre nosotros. La sencillez de su respuesta me produjo un escalofrío, esperanza y temor a partes iguales. Juntos. Sonaba tan fácil, tan natural, pero yo sabía que no era así. Cada paso adelante conllevaría sus propios retos, sus propias batallas, no solo contra el mundo exterior, sino contra nosotros mismos. ¿Podríamos realmente navegar por esto sin perder lo que éramos? ¿Sin hacernos daño de una forma de la que no pudiéramos volver? Durante un largo momento, ninguno de los dos habló. El mundo que nos rodeaba parecía desvanecerse, el piar de los pájaros, el susurro de las hojas, el zumbido lejano de los coches que pasaban. Todo quedaba opacado en comparación con la intensidad silenciosa que se extendía entre nosotros. Finalmente, Alex rompió el silencio. No será fácil, dijo, con un tono comedido pero lleno de determinación. La gente hablará. Nos juzgarán. Puede que incluso nos odien por esto. Lo sé, respondí suavemente, apretando con fuerza su mano. Pero quizá no les debamos nada. Ya no. Sus labios se curvaron y esbozaron una leve sonrisa, que no le llegó a los ojos pero que me calentó por dentro. No, estuvo de acuerdo. No lo hacemos. Mientras el sol subía por el cielo, proyectando una luz dorada sobre el patio, me permití creer, por primera vez, que tal vez el amor no siempre seguía la lógica. Que algunos lazos trascendían las fronteras porque se forjaban en el fuego, se ponían a prueba con el tiempo y se fortalecían con la supervivencia. Lo que Alex y yo compartíamos no era convencional, pero era nuestro. Y quizá eso fuera suficiente. Por ahora, al menos, tenía que serlo. El amor no siempre es sencillo o seguro. A veces, es desordenado, complicado y aterrador. Pero mientras Alex y yo estábamos en el precipicio de un futuro incierto, me di cuenta de algo profundo. Algunas conexiones trascienden la lógica. Desafían cualquier explicación porque están arraigadas en algo más profundo, algo primario, inquebrantable y real. Nuestro vínculo no era solo de sangre o de historia compartida, era de supervivencia, de confianza y de la tranquila comprensión de que habíamos pasado juntos por un infierno y habíamos salido fortalecidos de él. Nuestro pasado había estado ensombrecido por secretos, mentiras y dolor, tanto dolor que a veces me preguntaba cómo habíamos sobrevivido. Sin embargo, esas mismas sombras habían forjado entre nosotros un vínculo casi indestructible. Las mismas heridas que podrían habernos separado se convirtieron en la base de algo que ninguno de los dos podía negar. No fue fácil.
Había momentos en los que la culpa amenazaba con consumirme, en los que el miedo susurraba crueles verdades sobre lo que los demás podrían pensar si alguna vez lo supieran. Pero luego había momentos como este, momentos tranquilos y tiernos en los que la sola presencia de Alex me recordaba por qué no podíamos alejarnos el uno del otro. Juntos estábamos aprendiendo a sanar. No perfectamente, no de golpe, sino lenta y deliberadamente. Nos enfrentamos a la oscuridad, no solo a los secretos que nuestros padres habían enterrado, sino también a los nuestros. El miedo a ser descubiertos, el peso del juicio social, la duda persistente de que tal vez estábamos equivocados al sentirnos así. Todo seguía ahí, acechando en los rincones de nuestras mentes. Pero también lo estaba la luz que habíamos encontrado el uno en el otro. Y esa luz, por frágil que pareciera a veces, me dio una fuerza que no sabía que poseía. Una tarde, mientras estábamos sentados uno junto al otro en el porche viendo la puesta de sol pintar el cielo de tonos dorados y rosados, Alex habló en voz baja. ¿Nunca te has preguntado si nos arrepentiremos de esto? ¿Algún día? Me volví para mirarle, con su perfil iluminado por la luz mortecina. Por un momento, me permití imaginar una vida sin él, una vida en la que no hubiéramos cruzado esa línea, en la que solo nos unieran lazos familiares. La idea me hizo sentir vacío. Tal vez, admití finalmente. Pero aunque lo hiciéramos, no creo que cambiara nada. Me miró entonces, sus ojos escudriñaron los míos como si tratara de calibrar si lo decía en serio. ¿No lo cambiarías? No, dije con firmeza, la voz firme por la convicción. Porque a pesar de todo, del miedo, de la culpa, de los riesgos, me has dado algo que creía que nunca encontraría. Fuerza. Esperanza. Una razón para seguir adelante, incluso cuando parece imposible. Su mano encontró la mía, sus dedos se entrelazaron con los míos en un gesto que se había convertido en algo natural. Lo mismo digo, murmuró. Pase lo que pase, tengo una cosa clara, no te dejaré marchar. Se me saltaron las lágrimas, pero parpadeé y sonreí débilmente. En aquel momento comprendí lo que significaba el amor de verdad, no la perfección, ni la seguridad, sino la resistencia. El amor era elegir al otro cada día, por duro que fuera. El amor era encontrar la belleza en los pedazos rotos y construir algo nuevo a partir de los restos. Mientras la noche caía a nuestro alrededor, envolviendo el mundo en su silencioso abrazo, me incliné hacia Alex, apoyando la cabeza en su hombro. Juntos, vimos aparecer las estrellas una a una, diminutas puntitas de luz que atravesaban la vasta oscuridad. Me pareció simbólico, un recordatorio de que incluso en las sombras más profundas podía brillar la luz. Nuestro viaje distaba mucho de haber terminado, y el camino por delante estaría sin duda plagado de desafíos. Pero mientras los afrontáramos juntos, mientras nos aferráramos a esa conexión que desafiaba la lógica y las convenciones, sabía que estaríamos bien. Porque algunos lazos no están hechos para romperse. Hay amores por los que merece la pena luchar. ¿Y el nuestro? El nuestro era innegable.